Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831, fue uno de los pensadores más influyentes de la filosofía occidental. Su método dialéctico se convirtió en la piedra angular de su sistema filosófico, abarcando la lógica, la historia, la sociedad y la metafísica. A menudo malinterpretada, la dialéctica hegeliana no es simplemente una técnica de contradicción y síntesis, sino una forma profunda de comprender el desarrollo, el cambio y la autorrealización de la razón. 1. Orígenes y estructura básica. La dialéctica no nació con Hegel. Tiene raíces antiguas, especialmente en la filosofía griega. En los diálogos de Platón, por ejemplo, la dialéctica socrática consistía en un método de preguntas y respuestas para llegar a la verdad. Sin embargo, Hegel transformó esta práctica en un proceso sistemático y metafísico. En su núcleo, la dialéctica hegeliana es un proceso de desarrollo a través de contradicciones. En lugar de considerar las contradicciones como errores, Hegel las ve como motores del progreso. La fórmula tesis, antítesis, síntesis, comúnmente asociada a su pensamiento, aunque rara vez utilizada por él, resume esta dinámica. Tesis, una afirmación o concepto inicial. Antítesis, su negación o contradicción. Síntesis, una superación que incorpora y trasciende ambos elementos. La síntesis se convierte entonces en una nueva tesis, y el proceso continúa. Para Hegel, este no es simplemente un modelo lógico, sino una expresión del desarrollo real del pensamiento y del ser, el autodespliegue de la idea. Dialéctica en la lógica y la metafísica. La explicación más detallada de la dialéctica aparece en La ciencia de la lógica, 1812-1816, donde Hegel presenta el desarrollo de las categorías del pensamiento desde lo más abstracto hasta lo más concreto. Por ejemplo, comienza con el concepto de ser, completamente indeterminado y vacío. Al examinarlo, se revela que es indistinguible del nada, lo cual lleva a la categoría de devenir, una síntesis del cambio entre el ser y la nada. Este proceso se repite. Cada categoría encierra tensiones internas que conducen a su negación y luego a una superación más rica. Para Hegel, el pensamiento no es estático ni meramente clasificatorio, es dinámico y productivo y refleja el desarrollo de la realidad misma. Dialéctica en la fenomenología del espíritu. En Fenomenología del Espíritu, 1807, Hegel aplica el método dialéctico al desarrollo de la conciencia. La obra traza el camino del espíritu humano desde la percepción inmediata hasta el conocimiento absoluto. Cada etapa enfrenta contradicciones internas que obligan a superarse a sí misma en una forma más elevada de autoconciencia. Un ejemplo célebre es el de la dialéctica del amo y el esclavo. Dos conciencias se enfrentan en busca de reconocimiento. Una se convierte en amo, la otra en esclavo. Pero es el esclavo, a través del trabajo y la transformación del mundo, quien finalmente alcanza la verdadera autoconciencia. Esta inversión dialéctica demuestra que el poder sin reconocimiento mutuo es insostenible. El proceso sigue su curso por etapas como el estoicismo, el escepticismo y la conciencia desdichada, hasta llegar al saber absoluto, donde el espíritu se reconoce como razón universal en todo lo real. 4. Dialéctica en la historia. Hegel sostenía que lo real es racional y lo racional es real. Con esta idea interpreta la historia como el despliegue racional del espíritu a través del tiempo. En su filosofía de la historia aplica la dialéctica al desarrollo de las civilizaciones. Para él, la historia es la progresiva realización de la libertad. En las monarquías orientales, solo uno es libre. En el mundo clásico, algunos son libres. En el estado moderno ideal, todos deberían serlo. Esta evolución es el resultado de contradicciones sociales y políticas que se resuelven en formas superiores. Los conflictos históricos, como guerras o revoluciones, no son accidentes, sino manifestaciones necesarias del espíritu del mundo, que se hace consciente de sí mismo a través de los pueblos y las culturas. Así, la Revolución Francesa, pese a su violencia, representa para Hegel un momento clave de avance hacia la libertad racional. 5. Idealismo. La dialéctica hegeliana se inscribe dentro del idealismo absoluto. A diferencia de materialistas como Marx, que adaptaron su método para explicar la historia mediante las condiciones económicas, Hegel creía que la realidad es esencialmente espiritual y racional. Según él, el mundo es una manifestación del espíritu absoluto, que se expresa progresivamente en el arte, la religión y la filosofía.
La dialéctica no es solo una técnica lógica, sino una ontología. Expresa la estructura de lo real. Todo lo existente contiene en sí contradicciones, y estas no son fallas, sino momentos necesarios del desarrollo de la verdad. Por eso, para Hegel, el devenir de la realidad no es caótico, sino inteligible mediante la razón dialéctica. 6. Críticas y legado. La dialéctica de Hegel ha recibido críticas por su complejidad y oscuridad. Filósofos como Schopenhauer la tacharon de incomprensible. En el ámbito analítico se la ha visto con escepticismo por su falta de precisión formal. Sin embargo, su impacto ha sido vasto. Karl Marx transformó la dialéctica idealista en dialéctica materialista, centrada en las condiciones económicas y la lucha de clases. Kierkegaard, a pesar de ser un crítico, tomó elementos de Hegel para desarrollar su filosofía existencialista. En el siglo XX, Heidegger, Adorno y Zizek revisitaron la dialéctica hegeliana desde nuevas perspectivas. Derrida y el pensamiento postmoderno reinterpretaron su atención a la contradicción como una anticipación de la deconstrucción. Además de su influencia directa, la dialéctica hegeliana ofreció un modelo de pensamiento capaz de captar procesos complejos, ambiguos y en constante evolución, una herramienta poderosa en tiempos de crisis e incertidumbre. La dialéctica como forma de pensar. Más allá de su uso técnico, la dialéctica hegeliana enseña una manera de pensar que sigue siendo actual. Nos invita a ver las contradicciones no como errores, sino como momentos esenciales del cambio, a superar las oposiciones binarias y a entender que la verdad no es estática, sino un proceso. Este modo de pensamiento es especialmente útil para analizar fenómenos sociales, políticos y culturales. La dialéctica nos permite comprender que el conflicto es constitutivo del desarrollo y que toda afirmación lleva en sí su negación y su posible superación. Conclusión. La dialéctica de Hegel es mucho más que un método filosófico. Es una visión del mundo como un sistema en transformación constante, guiado por la razón y la libertad. A través de ella, Hegel buscó mostrar cómo todo lo real, desde el pensamiento hasta la historia, es el resultado de un movimiento dialéctico de contradicción y superación. A pesar de sus dificultades y controversias, la dialéctica hegeliana sigue siendo una de las contribuciones más ricas y desafiantes de la filosofía moderna. Nos enseña a pensar en términos de totalidad, proceso y devenir, y nos ofrece herramientas para comprender un mundo que nunca está terminado, sino siempre en construcción.